Fue la mujer que incendió 1000 barcos y 1000 corazones. Su belleza dividió imperios, rompió matrimonios y escribió una guerra que aún resuena en la historia. Pero Helena de Troya no fue solo una cara hermosa. Fue el símbolo del deseo, el precio de la pasión y el espejo de todo lo que los hombres han estado dispuestos a perder, por una mujer. Helena de Troya no es solo un mito. Fue una figura construida entre historia, leyenda y arte. En el corazón de la antigua Grecia, Esparta era una ciudad poderosa, y allí nació Helena, fruto de una unión que ya anunciaba lo extraordinario. Según la mitología, Zeus, el rey de los dioses, se transformó en un cisne para seducir o poseer a Leda, la esposa del rey Tíndaro. De esta unión nacieron varios hijos, pero Helena destacaba por encima de todos. Desde pequeña, su belleza causaba conmoción. No era simplemente hermosa, era hipnótica. Hombres poderosos viajaban desde tierras lejanas solo para verla. En su juventud, fue raptada por Teseo, el mismo que venció al Minotauro. Él también quiso poseerla, pero fue rescatada por sus hermanos. Este fue el primer presagio. Helena era una mujer que provocaba guerras, incluso sin desearlo. Cuando alcanzó la edad para casarse, su padre adoptivo temía que los pretendientes acabaran matándose entre ellos. Ulises, otro aspirante, propuso una solución: todos los pretendientes jurarían respetar la elección del padre y defender al marido elegido, fuera quien fuera. El afortunado fue Menelao, hermano del poderoso Agamenón. Menelao era fuerte, respetado, pero no amoroso. Helena se convirtió en reina de Esparta, pero no en una mujer feliz. Aunque su papel era de consorte real, su mirada parecía buscar algo más. Había en ella una soledad disfrazada de protocolo, una energía reprimida que el mármol de los templos no lograba contener. Se convirtió en símbolo de perfección, sin libertad. Helena, más allá de la belleza, era inteligente. Sabía que su cuerpo podía controlar imperios, pero también comprendía que estaba atrapada. Su historia no comienza con París, comienza con su deseo de no ser una estatua viviente. Y ese deseo sería la chispa que incendiaría toda Grecia. París de Troya llegó a Esparta como parte de una misión diplomática. Oficialmente, era un invitado, un emisario. Pero en realidad, su llegada fue la consecuencia de un juramento divino. Según el mito, en el famoso juicio de París, las diosas Afrodita, Hera y Atenea le ofrecieron regalos a cambio de ser elegidas como la más bella. París eligió a Afrodita, y ella le prometió la mujer más hermosa del mundo, Helena. Cuando París la vio por primera vez, entendió lo que significaba esa promesa. No fue una simple atracción. Fue una experiencia que desarmó su razón. Y lo más sorprendente es que Helena lo miró, y no lo rechazó. Ella, acostumbrada a ser observada como una joya, sintió por primera vez que alguien la miraba como persona, no como propiedad. En los banquetes, intercambiaban miradas. En los pasillos del palacio, sus pasos se rozaban. Él hablaba con metáforas, ella respondía con silencios cargados. No hubo seducción física inmediata. Fue una danza de tensión, de imaginación, de lo no dicho. Y ahí estaba el verdadero poder. Menelao, ignorante de esta conexión, partió en una campaña política. París aprovechó la oportunidad y propuso huir con ella. No fue una decisión impulsiva. Helena sabía que su escape significaba romper con su mundo, su hija, su reino. Pero también era una liberación. Helena eligió el escándalo en lugar del silencio. Eligió la posibilidad del amor en lugar de la certeza del deber. Cuando subió al barco con París, no era solo una mujer huyendo con un amante. Era una mujer reclamando su derecho a sentir, a amar, a ser dueña de su destino. La huida de Helena fue el primer terremoto. Al amanecer, cuando Esparta despertó y la encontró ausente, la furia comenzó. Menelao, al saber que su esposa lo había abandonado por otro hombre, no solo sintió la pérdida. Sintió la humillación. Y en el mundo antiguo, la honra del rey era más importante que la vida de cientos de hombres. París y Helena llegaron a Troya y fueron recibidos con una mezcla de júbilo y sospecha. El rey Príamo, padre de París, aceptó a Helena en palacio.
Pero muchos troyanos vieron el acto como una provocación. ¿Por qué provocar a toda Grecia por una mujer, por muy hermosa que fuera? Helena, por su parte, se encontraba dividida. Troya no era su hogar, era una fortaleza extraña. La gente la observaba con juicio, con deseo y también con temor. Su nombre ya no era símbolo de belleza, sino de conflicto. Aún así, París la amaba, la defendía, y ella, en medio del caos, encontraba momentos de ternura con él. Mientras tanto, Menelao convocaba a los reyes de Grecia, recordándoles el juramento que todos hicieron al cortejarla. Agamenón, Ulises, Aquiles, todos respondieron al llamado. No por lealtad a Menelao, sino por ambición, por orgullo, y porque una guerra también es una oportunidad de poder. El verdadero motivo de la guerra fue el ego masculino herido, pero Helena sería el pretexto perfecto. La mujer que debía ser recuperada. Como si fuera un objeto robado. Y así, por amor, orgullo y poder, comenzó una de las guerras más famosas de la historia antigua, la Guerra de Troya. 10 años. 10 largos años duró la guerra por Helena. Una guerra que costó miles de vidas, destruyó ciudades, enfrentó a hermanos y transformó leyendas en tragedias. Pero en medio del campo de batalla, la figura de Helena permanecía, distante, observada desde las torres de Troya. La pregunta siempre flotaba, ¿lo valía? ¿Valía una mujer la sangre de tantos? Y la respuesta, aunque nunca dicha, era sí. Porque no era solo Helena. Era el símbolo del deseo inalcanzable, de la belleza que se escapa, del poder que ninguna espada puede controlar. Durante ese tiempo, Helena vivió un infierno silencioso. Amada por unos, odiada por otros. Se decía que incluso las mujeres troyanas la culpaban por la muerte de sus esposos. París la defendía, pero cada victoria era temporal, cada derrota acercaba el final. Cuando París murió, Helena quedó aún más sola. Fue protegida por el rey Príamo, pero la ciudad estaba destinada a caer. Ulises ideó el famoso plan del caballo de madera. Y cuando los griegos entraron, fue Menelao quien la encontró. Cuenta la leyenda que al verla, con sus ropas rasgadas, el rostro cubierto por la tristeza, Menelao levantó su espada, pero no pudo matarla. Su rabia se evaporó frente a su mirada. ¿Qué era esa fuerza que lo desarmaba? ¿El amor no vencido? ¿El deseo? ¿La nostalgia? La guerra terminó. Troya fue arrasada. Y Helena, como siempre, sobrevivió. Después de la guerra, Helena volvió a Esparta con Menelao. Fue reintegrada al trono, como si nada hubiera pasado. Nadie hablaba del pasado. Era más fácil fingir. Pero dentro de ella, Helena ya no era la misma. Había visto lo que su rostro podía provocar. Había sentido la carga de ser deseada, poseída, idealizada y culpada. Ya no era solo una mujer hermosa. Era un símbolo trágico. Su historia había sido usada por todos, pero nunca escrita por ella. Algunos relatos dicen que murió pacíficamente. Otros, que fue asesinada por una mujer furiosa. Pero lo cierto es que Helena vivió como una paradoja, deseada por todos, comprendida por nadie. Su belleza fue su don y su condena. El verdadero poder de Helena no fue su rostro, sino su capacidad de provocar reacciones. Fue el reflejo del deseo masculino y la carga del juicio femenino. Hoy, muchas mujeres viven ese mismo peso, ser vistas antes que escuchadas, ser amadas como idea pero no como realidad. Helena nos recuerda que el poder de la seducción no está en el cuerpo, sino en el efecto que deja en los demás. Y ese efecto, cuando no se entiende, se convierte en miedo. Y cuando se teme, se destruye. Hoy, muchas mujeres aún son juzgadas por su apariencia, por su libertad, por el efecto que provocan. Helena fue la primera en ser llamada, culpable, por ser deseada. Pero la culpa no era suya. Era del mundo que no sabía cómo lidiar con una mujer que no pedía permiso. Helena de Troya no fue solo un rostro hermoso. Fue una revolución silenciosa. Una advertencia. Y un espejo.
Si quieres descubrir más secretos de la seducción a lo largo de la historia, suscríbete, comenta cuál personaje te intriga más y prepárate para ver el deseo como nunca antes.